Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es separación de madres en prisión de sus hijas e hijos. El director de un centro de reinserción social de Puebla, con base al artículo 32 del reglamento interno, ordenó la separación tajante de una mujer que se encontraba reclusa con su hija, que vivía con ella, ya que la menor había cumplido 3 años. La madre recurrió a los medios jurisdiccionales para que le permitieran tener una separación paulatina y no tajante con su hija, por lo que la cuestión a determinar es si fue constitucional la manera en la que las autoridades ordenaron la separación entre la madre y su menor hija. La primera sala de la Suprema Corte determinó que las autoridades deben implementar una separación gradual, sensible y progresiva, así como garantizar que la menor mantenga un contacto cercano y frecuente con su madre a partir de la evaluación de las necesidades y los intereses de la niña. Para hablar de este tema nos acompañan Alejandra Montoya, de Derecho de la UNAM, Estefanía Madrigal, de Sociología de la UAM, Zulema Ángel, de Derecho de la Universidad de León, y Miriam Cámara, de Derecho de la Universidad Marista de Mérida. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Para empezar a hablar de este tema es muy importante saber cuáles fueron los hechos que motivaron esta sentencia. Y bueno, con esto me gustaría darle la bienvenida a Miriam y que nos ayude un poquito a contarnos qué fue lo que sucedió. Pues muchas gracias, Jimena, primeramente por la invitación para un espacio donde poder transmitir nuestras opiniones respecto a este caso tan relevante que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y sobre los hechos o la secuencia procesal que originó la emisión de esta sentencia, pues algunas cuestiones relevantes es que esta madre tuvo a la menor dentro del centro de reclusión, vivió la menor junto con la madre durante los primeros 3 años de su vida, y al haber cumplido 3 años, pues naturalmente se le inscribe en un kinder que se encuentra externo al centro de reclusión, y en tal virtud, pues la niña deja de vivir toda la semana continuamente junto con la madre. Sin embargo, la mamá, o sea, la madre reclusa, le solicita al director de este centro de reclusión la posibilidad de poder seguir viendo a la niña o que la menor se pudiera quedar con ella los fines de semana sin que esto afectara pues el desarrollo escolarizado que la menor iba a empezar a tener. En ese sentido, el director, con fundamento en el artículo que bien comentaste al inicio, 32 del reglamento del Centro de Reinserción Social, determina que no es así, porque ese artículo mencionaba que a partir de que los menores de edad que se encontraban viviendo con las madres reclusas cumplieran 3 años, pues ya no podían seguir viviendo junto con ellas. Y es en virtud de ese artículo que determina tajantemente la separación de la menor de edad junto con su madre y no permitir nuevamente el acceso de la menor para volver a vivir con su madre, ¿no? De esta forma, la madre promueve un amparo indirecto, reclamando esencialmente la inconstitucionalidad de ese artículo y su acto de aplicación, que fue la separación tajante con la menor. El juez de distrito decide negar el amparo, por una parte, por otra sobreseerlo, pero lo importante, decide negar el amparo, en virtud de que considera el juez de distrito que es constitucional el artículo, puesto que un centro de reclusión no es un lugar con las condiciones adecuadas para que viva una menor de edad o un menor de edad. Ante esto, se interpone un recurso de revisión y fue que la Suprema Corte, utilizando su facultad de atracción, es que conoce el caso, y fue a partir de ello que se emite esta sentencia que pues estamos analizando, y ya las particularidades de la sentencia pues me imagino que las veremos en el desarrollo
de esta sesión. Así es, muchísimas gracias, Miriam. Pues como bien dices, ¿no? Está esta niña que vivía dentro de un centro de reinserción social con su madre. ¿Por qué? Porque pues incluso nació ahí, ¿no? Y pasados los 3 años, ya cumplidos los 3 años más bien, el director del centro ordena pues que la niña ya no viva ahí. ¿Por qué? Porque así lo dice su reglamento. Y bueno, para eso me voy con Alejandra para la siguiente participación, para contarnos un poquito más de qué es lo que dice este artículo del reglamento, por qué se da esta separación tan tajante. Hola, Jimmy, muchas gracias. Sí, bueno, en el presente caso, la madre que se encuentra privada de su libertad reclama ante las autoridades que esas autoridades del Centro de Reinserción Social para el Estado de Puebla ordenan la separación tajantemente. Esta decisión fue tomada por el director, como lo comentaste, con base en el artículo 32 del Reglamento de Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla. Este precepto legal establece que cumplidos los 3 años, los menores de edad ya no pueden seguir habitando con sus madres. Incluso el mismo precepto legal en líneas posteriores establece que deberá de hacerse unas evaluaciones y interponiendo principalmente el interés superior del niño. Sin embargo, el director únicamente por el simple hecho de que cumplió 3 años de edad ordenó la separación. Entonces, la cuestión a resolver en el amparo era precisamente si fue constitucional, en el amparo en revisión, si fue constitucional la interpretación que hizo el juez de distrito que conoció del amparo indirecto, mediante el cual ordenaron las autoridades esa separación tajante. Se resolvió que sí es constitucional, como lo menciona Miriam, sin embargo, la interpretación no, porque debido a 3 razones principales. La primera es que se debe de ordenar una separación sensible, gradual y progresiva. Eso en atención de varias evaluaciones que se debe de tener en atención a las necesidades de la menor. Asimismo, se debe de garantizar un contacto frecuente y cercano con la madre. Esto se resolvió, bueno, la primera sala lo resolvió por unanimidad de votos. De los ministros fueron 5, inclusive se reservó el ministro Alfredo Gutiérrez Mena con el voto recurrente. Bien mencionas, ¿no? Hacen una interpretación de este artículo 32 y no dicen necesariamente que es inconstitucional, pero implementan una herramienta argumentativa que utiliza mucho la Suprema Corte, que es la interpretación conforme, de la cual pues supongo vamos a estar hablando aquí, pero para no meternos en rollos y en cosas que no vamos a entender, pues nada más hay que decir que la interpretación conforme es esta herramienta interpretativa, asumiendo que todas las leyes son constitucionales. Entonces, pues la primera vía que va a tener el juez constitucional no es declarar su inconstitucionalidad, sino ver una forma en la cual se pueda leer esa ley sin que caiga en una inconstitucionalidad. Y es lo que hicieron en este artículo, ¿no? Dijeron como no es inconstitucional este artículo porque está bien que los niños no sigan creciendo, niños y niñas sigan creciendo en el centro de reinserción social, pero pues bueno, la separación tiene que ser de la forma en la que tú bien mencionas, Alejandra. Tiene que ser sensible, tiene que ser gradual y tiene que ser progresiva, no tiene que ser una separación tajante. Pero pues para todo esto, antes de que sigamos con el tema de la sentencia, igual si Zulema nos puede ayudar con este tema. Hablamos mucho de los intereses del niño, de la niña y bueno, de la niñez en general. Pero aquí, si bien no lo desarrolla tanto la sentencia, creo que es algo que sí tenemos que tomar en cuenta siempre que se resuelva un caso en el que estén involucrados niños y niñas, que es el interés superior del menor. No sé si nos puedas hablar un poquito sobre esto, en qué consiste y por qué es importante mencionarlo ahorita. Muy bien. Bueno, de antemano muchas gracias por el espacio. El interés superior del niño nace a través de la Comisión de los Derechos del Niño en 1990. En pocas palabras, el interés superior del menor nos habla de que tenemos que proteger al menor en cuestión a leyes o sentencias que se emiten, principalmente pidiendo la opinión directa del niño, porque es muy importante. O sea, no podemos llegar y simplemente decir, ¿sabes qué? Esto lo dicta la ley y así se maneja y así se jacta. Pero pues también es muy importante la opinión del menor porque es del que estamos hablando y es al que se le va a estar dañando. Porque es un ser humano que está en desarrollo. Claro. En cambio, pues ya... Sí, por supuesto. Pues es que es bien importante lo que estás mencionando,
porque el derecho durante muchos años se ha hecho a raíz de entender que los niños, niñas y adolescentes no tienen agencia y no tienen madurez propia. Entonces la ley, los padres o los tutores son quienes deben de tomar decisiones por ellos. Y como que siempre se les fue relegando a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, pues ya hasta hace muy poco, es muy reciente en toda nuestra historia, jurídica sobre todo, tomar en cuenta la opinión de los niños sobre los asuntos que se les está involucrando, ¿no? Que es bien importante. Digo, tampoco el juez va a hacer todo lo que esté diciendo el niño o la niña, ¿no? Pero es importante que se tome en cuenta lo que esa persona menor de edad considera mejor para sus intereses. Primero saber cuáles son sus intereses y después decidir qué es lo mejor para esos intereses. Pero bueno, para todo esto, yo creo que aquí voy a solicitar la opinión de Estefanía porque es del tema con el que empieza hablando la sentencia, ¿no? Hay un principio de mantenimiento del menor con su familia biológica y menciona la sentencia que este es un principio muy importante, sobre todo en los primeros años de vida del menor. Pero pues bueno, mejor tú platícanos un poquito más, Estefanía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas, a Jime y al canal por la oportunidad. Y sí, como bien dices, en la primera parte de la sentencia dice que los niños usualmente, al sufrir una separación tan abrupta, tienen consecuencias tanto psicológicas como emocionales y un desequilibrio en su vida, porque la niña, en este caso, ella fue que desde su reconocimiento hacia el mundo fue dentro del centro de inserción, entonces esta separación y llevada a una vida fuera del centro es como un cambio radical para ella. Sabemos que es muy importante para la niña que tenga un desarrollo tanto escolar como en sociedad, y es por eso que el abuelo, quien la inscribe a este kinder, está preocupado por ella. Pero asimismo la madre se preocupa por la estabilidad emocional de su hija y de ella misma, ¿no? Porque fue un cambio de la noche a la mañana de tenerse 7 días juntas 24 horas y de repente solo verse 3 días a la semana. Entonces, como lo bien comentan psicólogos, es muy difícil que una persona tenga una adaptación tan abrupta porque está viviendo en dos mundos, ¿no? Entonces es una confusión para una niña, en este caso, saber qué es una sociedad y qué no. Entonces, sí, para mí, desde un punto sociológico, creo que sí es buena la apelación que hizo la quejosa en este momento, debido a que ella está viendo por los intereses propios y de su hija, tanto emocionales como educacionales. Por supuesto, estás mencionando algo bien, bien, bien importante, porque pues es toparse con dos mundos distintos, y más con la situación de los centros de reinserción social en México, ¿no? Que pues puede no ser el más idóneo para que una niña se desarrolle ahí adentro, ¿no? Hay falta de servicios, hay falta de atención médica, hay hacinamiento incluso. Entonces, pues, ¿qué tanto es un espacio idóneo para una niña que se desarrolle dentro de una cárcel, ¿no? Pues para todo esto, yo creo que es importante aquí regresar con Miriam para seguir hablando de lo que ya estamos mencionando, ¿no? O sea, la importancia de escuchar a los niños y niñas dentro de todos estos procesos, o sea, basados en el interés superior del menor, ya como desarrollaba Zulema, y pues, ¿qué pasaría, por ejemplo? Es como una cuestión hipotética. Si la niña dice como, es que yo soy feliz aquí dentro del centro de reinserción social. ¿Por qué? Porque no conoce otro mundo, ¿no? Como ya bien mencionaba y nos ayudaba a exponer Estefanía, ¿no? Pero pues, adelante, adelante. Claro. Y es bien importante esto que comentas, ¿no? Porque el escuchar a los niños en un procedimiento o en una situación como esta, no quiere decir que vas a tomar en cuenta a la cabalidad de cómo lo dice la o el niño, sino que vas a tomar en cuenta, o sea, obviamente quien escucha al niño tienen que ser personas expertas, tienen que ser psicólogos, sociólogos o personal del mismo centro de reinserción, pero que esté capacitado para este tipo de circunstancias, va a tomar en cuenta el dicho del menor o de la menor, obviamente atendiendo a la madurez que tiene. Y a mí me parece bien importante en este asunto, a pesar de que el menor o la menor pueda tener una edad, una muy poca edad,
o sea, 3 años, nos parecería que, pues, ¿qué va a decir, no? La menor o el menor sobre lo que piensa, ¿no? Pero más allá de si te pueda decir, quiero seguir aquí o no quiero seguir aquí, o algo que sí puedas entender con lógica, yo creo que también es muy importante el propio lenguaje corporal o la forma de comunicar de los propios menores, ¿no? Y a partir de eso también puedan, pues las personas expertas que hagan esta escucha de menores, puedan identificar las necesidades, porque bien decía la sentencia que si bien las entidades federativas tienen una libertad configurativa para establecer, pues, en la edad en la que un menor o una menor ya no puede vivir con su madre dentro de un centro de reinserción social, no puede verse tan tajantemente porque siempre va a atender a las circunstancias particulares de cada caso. Y para esto es sumamente importante que se escucha a la menor o el menor, porque ahí puedes determinar, porque a lo mejor un menor de 3 años puede tener un desarrollo cognitivo y social mucho más maduro que a lo mejor otra menor. Entonces, esto es muy particular dependiendo de la vida, hasta la propia personalidad que se está forjando todavía, ¿no? O sea, que es un proceso que todavía está forjando el propio menor. Entonces, a mí me parece sumamente importante y me pareció sumamente relevante que la sentencia como que le diera un peso muy, muy fuerte a esta parte de escuchar la opinión del menor. Y como bien dices, ¿no? Si él o la menor dice, no, pues no me quiero ir de aquí, estoy feliz, obviamente no quiere decir, no, pues vamos a dejar a la menor ahí, ¿no? Sino es hacerlo parte de su propio proceso y ver cuáles son las necesidades reales del menor y cuál es su realidad y cómo esa realidad se ubica en los dispositivos y en los propios preceptos de las leyes, ¿no? En efecto, es bien importante lo que dices porque pues las personas que escuchan a los menores pues deben determinar la madurez y qué tanto tienen como esta cuestión de agencia personal los niños y las niñas, porque en efecto, la edad no es un parámetro universal para determinar la madurez de una persona, y mucho menos en los niños, que un año y otro año implica un cambio muy distinto en cuanto a su desarrollo y madurez. O sea, es muy distinto entrevistar a una niña de 6 años que a una niña de 8 años, por ejemplo. Pero bueno, a todo esto sería bueno abordar el tema de la sentencia, que habla sobre la situación de reclusión y la relación maternal. O sea, ya en un primer momento menciona, es importante que los niños y las niñas se mantengan, por lo menos en sus primeros años de vida, cerca de sus madres, o que mantengan una relación fuerte con su seno biológico, lo cual es un término que resulta un poco problemático a ojos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, porque después dice como... Si mantenemos esta terminología de biológico, pues podemos entrar en problemas con otro tipo de familias que no son biológicas, ¿no? Y que también existen. Pero bueno, sigamos con Alejandra en toda esta opinión de la sentencia que hemos estado discutiendo, elaborando, analizando. Y pues bueno, hay una parte de la sentencia que justo habla de la situación de reclusión y la relación maternal. Menciona que, pues bueno, es importante que los infantes se desarrollen fuera de los centros de reinserción social, pero eso no significa que no puedan crecer allá dentro de los cerezos, ¿no? Entonces, Alejandra, ¿cuál es tu opinión sobre esta parte de la sentencia o de algún otro tema que quieras comentar? Sí, claro. Bueno, en específico es importante destacar que la principal función de estos centros de reinserción no es proteger a niños, ni, como dices, que los niños que tienen a sus madres recluidas estén conviviendo todo el tiempo con ellas. Es precisamente por eso que es importante que es una separación gradual, dependiendo del apego. No sé si me viene a la mente, a lo mejor un niño no tiene ese apego, es que son casos muy diferentes de cada niño. O sea, si un niño a lo mejor no tiene ese apego y él dice, necesariamente yo ya cumplí la edad, ya pidiéndole su opinión, ya quiero salir, quiero estar con mi papá que está afuera, etcétera, debería de atenderse a esas evaluaciones a comparación de una niña que, por ejemplo, fue este caso que desde que nació, estos 3 años estuvo todo el tiempo. Entonces, si se realiza una separación tajante, ahí sí se desencadenaría una serie de afectaciones no solamente psicológicas, a lo mejor posiblemente en un futuro pueda tener repercusiones muy, muy grandes. Entonces, en ese sentido, para los niños que sí quieran seguir conviviendo con sus madres o que las madres también lo quieran, se debe de estar, el Estado está obligado a tomar todos los ajustes razonables, los necesarios para que puedan llevar una relación sí, con los
parámetros del respeto a derechos humanos y sobre todo derechos del niño. O sea, es reiterando que siempre debe de prevalecer en cualquier contienda judicial el interés superior del niño. Así es, y para esto es bien importante saber si los niños pues están teniendo un sano desarrollo dentro del cerezo. Como bien dices, ¿qué tanto apego tiene con la madre que está creciendo allá adentro? Puede ser que no se lleven para nada bien o que haya sido un embarazo no deseado y que realmente la relación madre-hija no sea para nada buena. Entonces lo mejor es sacar a la niña en cuanto antes de ese centro de reinserción social. Ya bien lo comentas, Alejandra, usted es bien diferente en todos los supuestos que se analizan, ¿no? A cada situación de un niño, a cada situación de una niña. Pero pues bueno, Zuliama, no sé si quieras comentar algo sobre todo esto que ya hemos estado diciendo. Sí, o sea, pero vamos a hablar desde la particularidad de cada proceso, o sea, no vamos a englobar la decisión. Pero si algo podemos englobar y generalizar es que el proceso psicoemocional de los menores siempre va a tener un apego muy arraigado hacia el seno materno. En la particularidad de este caso, hablamos de que tanto la madre como el padre se encontraban recluidos en un centro de reinserción social, por lo que la menor solamente conocía y por la convivencia a su madre, por lo que su lazo, el lazo materno estaba muy fuerte, muy arraigado hacia ella. Si bien tenía a contacto con familia fuera del centro de reinserción social, pero pues me imagino, y pues todo lo vemos, no es el mismo trato que te da tu madre el que te dan tus abuelos, no es el mismo apego. Desde mi punto de vista, tuve pues no sé si la fortuna o la desfortuna de conocer a un menor que pasaba por este mismo caso. Fue muy difícil para el menor integrarse a la sociedad, como bien decía Estefanía, son dos mundos diferentes y que de repente te digan, ¿sabes qué? Ya no vas a estar con tu mamá, solamente la vas a poder ver los fines de semana, pocas horas. Y también enfrentar a los menores a estos procesos para poder visitar a sus madres también es como un choque emocional para ellos, porque pues igual ellos no gozan con ciertos, pues digamos, derechos especiales en cuestión a revisiones para que puedan ingresar a un cerezo. Ellos también se tienen que enfrentar a esto de que, ¿sabes qué? Pues yo estaba aquí con mi mamá y nunca me tocaba vivir esto. Pero pues ahora sí. Ahora bien, si tomamos en cuenta que el menor se va a encontrar fuera del cerezo, va a conocer familia externa con las que no tenía un vínculo muy desarrollado, pues sí va a ser muy difícil para el menor. Y tocas un tema que justo es al que quería llegar, ¿no? Las afectaciones que pueden tener los niños y niñas al tener este choque que ya bien mencionan, ¿no? Porque aquí sucedió algo distinto en este caso de la sentencia, porque le dicen, ya cumpliste 3 años, bueno, tiene que salir, pero aparte de eso, ya no se le puede permitir la entrada a la niña al centro de reinserción social, o sea, ya no vas a ver a tu mamá. Porque quién sabe cuántos años estaba cumpliendo, cuál era la sentencia de la madre en prisión, pero pues, ¿qué tal si era pues una pena alta y eso implicaba que ya no pudiera ver a su mamá? Entonces creció los primeros 3 años de su vida junto a ella y de repente hay una separación tajante y ni siquiera dicen puedes verla los fines de semana y quién sabe cuándo la vuelvas a ver. A mí me parece algo muy desproporcionado. Pero bueno, nos vamos a un corte. Pero regresando a este corte, quisiera regresar con Estefanía para hablar de todas las implicaciones y afectaciones de los niños y las niñas que pueden tener ante esta ruptura y este conocimiento de los dos mundos que ya bien mencionaba. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. No se vayan, estamos de vuelta. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando de una situación bien importante que sucede mucho en nuestro país y poco se habla de ello. Es la separación que tienen las madres que están en prisión de sus hijas y de sus hijos. Pero bueno, antes del corte justo estamos hablando de las afectaciones que pueden sufrir los niños, las niñas, cuando se topan con estos dos mundos, cuando hay una separación, porque este reglamento dice a los 3 años ya ningún niño o niña puede estar aquí. Entonces, Estefanía, háblanos un poquito de las afectaciones. De hecho, la sentencia habla un poquito de este tipo de afectaciones. Claro que sí, Jimé. Si bien comentabas la sentencia de la afectada y de la quejosa es de 50 años, lo cual es pues, toda una vida para su menor, la cual está siendo afectada, hay unos temas muy relevantes que tenemos que destacar. El primero es que
todo individuo tiene que tener un convivio con la sociedad para poder tener su propio desarrollo, ¿no? Si bien ahorita estábamos hablando de los menores y los derechos que tienen, el menor tiene derecho a convivir con individuos de su edad para su óptimo desarrollo, porque la menor en sí convivía todo el tiempo con su mamá y en las horas de recreo de este tipo de centro de reinserción con otros individuos, ¿no? Lo cual, pues no en las óptimas condiciones, como tú nos comentabas. Asimismo, este individuo, dícese una niña, va formando cierto criterio de cómo es la sociedad dependiendo de todo lo que ella vivió en sus primeros años. Así podría decir una persona decir que 3 años no es suficiente, pero son los mayores años donde alguien capta cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, este cambio hacia una realidad fuera del cerezo, pues le cambia toda la perspectiva de cómo es una vivencia humana, de cómo es que pasa de una madre a un abuelo, cómo es de que pasa de una educación autodidacta a una educación escolar, cómo es que cambia de un centro en el cual tiene unas horas para su recreación a un hogar donde tiene que ir a una escuela, donde tiene que convivir con más niños, los cuales no veía dentro del centro, no sé, no especifica la sentencia, pero estos cambios tan drásticos dentro de un individuo, una persona, dícese la niña, tan pequeña, son unos cambios tan emocionales y tan drásticos que pueden afectarle a largo plazo con esta onda del apego emocional hacia una pareja, el apego emocional o el desapego emocional, ¿no? Todos los individuos actuamos diferente, entonces no le daría las condiciones óptimas de un desarrollo funcional debido a todos estos cambios abruptos que ha sufrido y todo lo que fue la sentencia, porque en sí daban el fallo o no, la niña seguía entre que sí iba al cerezo, entre que no iba al cerezo, entonces es algo que no le da una estabilidad a un individuo, ¿sabemos? Entonces eso a largo plazo le va a afectar en su vida cotidiana de no tener este tipo de estabilidad. Claro, incluso menciona la sentencia que ese tipo de cuestiones puede generar mucha ansiedad, mucho miedo, afectaciones, incluso al apego que generó a su madre, pues por todo el estigma, ¿no? Imagínate que sales y pues ya sabes cómo a la gente le gusta comentar sobre la vida de los demás y pueden decir, tiene una madre en la cárcel. Entonces, pues el señalamiento social de esa pobre niña, de tener el estigma cargando, pues por algo que ella ni siquiera hizo, ni siquiera tiene la culpa, lo cual es totalmente injusto. Pero es que te iba a preguntar, regreso contigo, Estefanía, porque justo te iba a preguntar, ¿por qué 3 años? O sea, ¿por qué se establecen los 3 años? ¿Hay alguna evidencia científica sobre eso? ¿O debe de ser más como, se debe implementar más como un lapso de años en el cual debe suceder esta separación? Claro, gracias, Jimmy. No, y deja de eso, el bullying que le pueden generar el resto de su vida, porque para un niño es muy normal decir lo que pasa, ¿no? En su realidad. Entonces, para la niña de esta sentencia podría decir que ella venía de una prisión, entonces son cosas como que te van señalando en la sociedad. Y qué bueno que preguntas sobre la edad. Si bien dicen ya un niño de 3 años ya es un poco más autónomo, por así decirlo, de que ya camina, ya puede hablar, ya puede expresar qué sentimientos tiene, ya no tiene tanta dependencia de tanto de alimento o emocional hacia la mamá. Digo, o sea, nosotros siempre vamos a tener un apego hacia nuestra madre, de ahí venimos y siempre es como la primera persona a la que recurrimos cuando nos pasa algo, pero un individuo de 3 años ya es un poco más suficiente de poder estar un poco libre e iniciarse en una vida escolar. Si bien sabemos ya el preescolar es a partir de los años porque es una etapa en la cual el individuo ya puede captar más. Inclusive hay psicólogos que comentan que nosotros empezamos a recordar a partir de los 3 años. Nuestra vida ya, las memorias se generan a partir de los 3 años por el desarrollo del cerebro. Entonces yo creo que tiene que ver un poco más con esto de que el instituto de reinserción hace que los niños se separen a esa edad para que no tengan recuerdos tan factibles sobre su vida dentro de prisión. Claro que, pues como ya bien mencionaba, ¿no?
pues esos recuerdos igual le pueden generar algún tipo de afectación. ¿Por qué? Porque no son los lugares idóneos para que se desarrolle la niñez. Como bien lo comentábamos, pues la situación de los cerezos, por lo menos en nuestro país, y supongo en muchos también, pero por lo menos en México, pues no es la mejor que digamos para un desarrollo de un niño o de una niña, ¿no? La falta de recursos, la falta de servicios, la falta de atención, los servicios de salud, de agua, hacinamiento, violencia incluso. Entonces, pues probablemente sean recuerdos que no sean muy agradables para la niñez, es lo que yo asumo, pero justo quería tocar un tema, regresando con Miriam, de algo que menciona el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en su voto y algo que ya hemos estado diciendo aquí un poco. Pues bien mencionan la importancia de que los hijos y las hijas estén cerca de su madre, por lo menos los primeros años de su vida, porque pues hay un vínculo con la madre, probablemente pues porque sea quien amamante y todo eso. Pero justo el ministro dice, es que es problemático señalar de cajón que el rol de cuidado es de las madres, ¿no? Entonces, pues quisiera saber tu opinión sobre eso. Sí, totalmente. Y este voto concurrente que hace el ministro Ortiz Mena, igual a mí me hizo reflexionar mucho sobre, o sea, cuántas veces le damos mucho peso a este rol el rol materno, pero a veces ese rol materno puede ser que no lo ejerza la propia madre biológica. Puede ser que ese rol de cuidado, porque en realidad aquí lo que estamos hablando es el derecho del niño de sentirse protegido, ¿no? O sea, eso también es parte y bien comentaba Estefanía, es parte de la importancia que tiene el que un niño pueda tener una permanencia con su madre, porque influye en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo social, psicosocial y en su vida futura, ¿no? En su crecimiento. Sin embargo, a lo mejor, y no es la madre quien desarrolla este rol de cuidado, bien pudiera ser otro familiar, también lo decía el ministro Ortiz Mena, a lo mejor, y ni siquiera tiene un vínculo biológico quien ejerce este rol de cuidado, ¿no? A lo mejor y es un tío de cariño, o a lo mejor es, no sé, una amiga de la mamá, no sabemos, ¿no? Depende mucho de cada caso. Y pues sí, de cierta forma yo creo que la sentencia sí se centró mucho en el rol de mamá. Incluso leyéndola como que igual me venían algunos pensamientos, dije, pues nunca se habla tanto del rol del papá. O sea, ¿qué tanta importancia tiene el rol de un padre en la vida y en el crecimiento de un menor, ¿no? Porque en este caso, pues estaban los dos papás, o sea, tanto el papá como la mamá estaban en el centro de reinserción social, ¿no? Entonces no se habla nada del vínculo paterno, o sea, con el papá, pero sí se habla mucho del rol materno y en definitiva sabemos, y creo que es casi no controvertido, que tiene muchísima importancia el acercamiento que pueda tener con la madre, ¿no? O sea, definitivamente, tanto por el periodo de lactancia como por el periodo del desarrollo de la personalidad del propio menor. Pero creo que centrarlo específicamente en el rol de materno puede llegar a no ser justiciable para otros casos en los que este rol materno no se ejerza por la mamá, sino por otra persona que tenga o que ejerza este rol de cuidador con el menor. Claro, es algo bien importante que a mí también me llamaba la atención mientras leía la sentencia y ya después que llegó al voto es como, sí, tenía toda la razón. No quisiera dejar pasar este tema sin pedirle su opinión a Zulema, porque siento que tienes alguna opinión al respecto sobre todo esto de roles de cuidado y si realmente se tiene que hacer este énfasis al vínculo biológico que hay entre madre e hija, pero no sé, tengo curiosidad de saber tu opinión. Ok, bueno, si nos basamos solamente en el vínculo biológico, o sea, estaríamos transgrediendo los derechos de estas familias que adoptan menores, porque entonces solamente diríamos que se protegería a la progenitora biológica del menor y no a la madre que adoptó. Completamente de acuerdo en que pues también el padre tiene responsabilidades sobre el menor, porque, bueno, realmente no conozco la situación, pero me imagino que los domingos es día de convivencia familiar y pueden juntar ambos reclusorios. Entonces, la menor también tuvo que haber creado un vínculo paterno, o sea, no solamente con su mamá. Y que, claro, que no va a ser lo suficientemente fuerte como lo fue con su mamá, porque con su padre solamente lo veía pocas horas, una vez a la semana, pero con su madre era pasar todo el tiempo con ella. Y perdonen que les cambie completamente el tema, pero hay algo que me llama muchísimo la atención.
nos estamos centrando solamente en las condiciones que tenía la menor y en este desapego, en esta separación abrupta. Pero pues también se está levantando un foco rojo. ¿Qué pasa con todos esos menores que aún no cumplen los 3 años y siguen dentro del cerezo? O sea, todas estas medidas de sanidad, todo este desarrollo, todas estas condiciones en las que viven, creo que pues también nos deberemos de preocupar por ellos y empezar a legislar a favor de esos menores, que pues ahorita no tienen voz ni voto, pero también tienen muchísimo peligro dentro de los cerezos. Y no porque hable de que su mamá le pueda hacer algo, o las mismas reclusas, sino pues todo esto de salud. Los niños necesitan un pediatra, necesitan a alguien especializado que esté a su cuidado. No sé yo qué ustedes opinen, chicas. Es bien importante este tema porque, como decíamos, no es un espacio idóneo para que crezca la niñez, ¿no? Pero eso tampoco significa que no puedan estar ahí adentro. Es algo que bien dice la sentencia, ¿no? Este debate de entendemos que no es el mejor espacio y lo sabemos, pero por otro lado tampoco pues podemos separar a madres y a padres y a hijos e hijas. Y sí es bien relevante, como siempre, pues hablamos de las obligaciones de las madres, pero poco se habla de los derechos de mujeres, ¿no? Siempre es como el rol de cuidado, quien tiene la carga, quien tiene toda esta obligación son las madres. ¿Y qué se dice de los padres? El padre también estaba en reclusión, el padre ahí también, pues digo, no sé qué tan regulado esté dentro de los cerezos, pero supongo que debería de hacerse a tal sentido de que los padres también tengan esta obligación de tener el cuidado de sus hijos, hijas menores de 3 años dentro del mismo cerezo, como ocurre con la licencia de paternidad. O sea, la licencia de maternidad son meses, incluso para la madre, pero para el padre les dan creo que 5 días de licencia de paternidad y pues justo son estas cuestiones que siguen reproduciendo los roles inequitativos de cuidado y dentro de la familia. O sea, porque ya bien mencionan, no, pues hombres y mujeres ya pueden trabajar por igual y sí, todo bien padre, según esto, pero no se distribuyó de una forma equitativa los roles dentro de la casa y dentro de la familia, que es lo que todavía falta, ¿no? Y sigue sucediendo dentro de nuestra misma sociedad de que pues tiene que ser la madre quien esté al cuidado de la casa, de los hijos, aunque sea la que trabaje también. Entonces ahí es algo bien curioso, por no decir feo, pero bueno, Alejandra, quisiera pedir tu opinión sobre todo esto que hemos hablado porque estoy segura que tienes una gran opinión. Sí, bueno, a mí me gustaría retomar el tema que mencionó Zulema. Yo estoy 100% de acuerdo que siempre debe prevalecer el interés superior del menor, pero también siento que hay que ser realistas, porque lo ideal es eso. Se cumplen 3 años en el estado de Puebla, por ejemplo, que es este caso, se cumplen 3 años y se debe de hacer una separación sensible, progresiva y gradual del menor con base en dictámenes. Pero ¿qué implica esos dictámenes? Es precisamente lo que comentaba, no solamente es el Estado tiene la obligación de velar y de cuidar y reducir todas esas facultades que platicaba, por ejemplo, que es el vestido, la salubridad, la higiene, etcétera, porque pueden hacer dictámenes al menor, pero tal vez a la madre, a lo mejor la madre es adicta y los dictámenes iban a salir con resultado de que el menor necesita estar con su madre, pero ¿qué hay de la madre? Me refiero a todo ese ambiente que contribuye, no solamente es el interés superior del menor, sí, pero también en qué área se encuentra, no sé. Siento que hay que recalcar muchísimo que el Estado tiene el deber y la obligación de cumplir exactamente a reducir todas esas dificultades, no sé, a lo mejor un espacio con condiciones para todos los menores, una sala de juegos, no sé, podría hacer muchísimas cosas que precisamente es por eso, de hecho nuestros códigos, incluso la Ley Nacional de Ejecución, establece que debe de estar a cargo de personas especialistas en psicología, sociología, abogados, etcétera, etcétera. Por eso siento que es muy importante recalcar también, o sea, ser realistas en nuestra situación de penitenciarias en nuestro país e inclusive en el estado de Puebla, que se reducen muchísimo los recursos. Entonces, no es nada más ideal decir a los menores se deben de quedar con su madre por el vínculo y por todas las razones que hemos dicho, sino hay que ser realistas, también poner en ponderación todas esas circunstancias en las que se encuentran los menores. Claro, es bien importante analizar todo eso, porque sí, estamos hablando de todo esto que estamos comentando, pero no hay que perder de vista que en este tipo de asuntos siempre se tiene que atender al bienestar del menor, ¿no? O sea, independientemente cuáles sean los derechos de los padres, cuáles sean sus obligaciones, siempre tiene que salir beneficiado de este tipo de asuntos la persona menor de que se trate.
pero bueno, nos tenemos que ir a un breve corte. Ya terminamos con este segundo bloque. Pero esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre las madres que se encuentran en estado de reclusión, pero que tienen a sus hijos o hijas creciendo ahí adentro. Es un tema bien importante del cual seguiremos hablando después de este corte. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una situación bien importante que sucede en nuestro país, que es la separación de las madres en reclusión de sus hijas que vivieron durante un rato con ellas, sobre todo los primeros 3 años de vida. Pero bueno, estamos hablando sobre varios temas ya entradas en cuestiones incluso de género. Entonces, quisiera regresar con Estefanía para seguir abordando estos temas que no quiero que se dejen sin tocar en este programa. Muchas gracias, Jimé. Si bien es bien importante, como tú dices, hablar sobre el género y ver las diferencias que pueden crear los mismos familiares al visitar a una mujer o a un hombre que está en reinserción social, ¿verdad? Si bien sabemos estadísticamente, usualmente los hombres son más visitados que las mujeres. Si me permites hablarlo desde una experiencia propia o desde mi conocimiento, podría ser como algún tipo de reclamo o reproche por haber delinquido, ¿no? O sea, decir, tú hiciste algo mal para la sociedad y nosotros dejamos de ser tu familia, no queremos saber un poco más de ti o de tu bienestar dentro de estos centros, que la verdad es muy difícil que una persona dentro de tenga algún bienestar, tanto emocional como físico, como en cualquier tipo de aspecto. Entonces es muy difícil para una madre, desde mi perspectiva, que cría a un niño saludable dentro de estos centros, pero es fundamental que tenga este niño su acercamiento hacia la madre, sino cómo lo amamanta, ¿no? Como un recién nacido puede ser suficiente sin su madre. Esto es un tema muy complicado y es algo que se vio en la sentencia debido a que la quejosa embaraza dentro de estos centros y pues es por ello que el niño crece dentro de, ¿no? Asimismo, pues el abuelo toma a esta niña para reincursionarla a la sociedad, dejando también pues a la madre sin un vínculo, sin su hijo, que también es un tema bastante importante hablando sobre la salud mental. Entonces, les cedo la palabra a mis compañeras para culminar con esto. Claro, y creo que aquí no debemos de dejar pasar esta situación que tienen muchas personas que se encuentran en reclusión. Creo que hemos estado intentando, bueno, el sistema ha intentado y las personas que han estado junto con este cambio de sistema, de hacer una nueva perspectiva de cómo se ven las personas que están en reclusión, ¿no? Antes era pues un sistema muy, bueno, sigue siendo un sistema muy punitivo, ¿verdad? Pero antes era más con la idea de vamos a encerrar a esta persona para castigarlo, para que cumpla su condena, para que pague lo que hizo. Y hoy en día se ha cambiado un poquito más esa visión. Yo creo que ustedes sabrán un poquito más del tema, pero para el tema de reinsertar a esta persona en la sociedad, no tanto de te estoy castigando, sino qué podemos hacer para reinsertarte en la sociedad. Y esto es bien importante porque ya se empieza a hablar de los derechos de las personas que están privadas de su libertad, pagando alguna condena, porque no se hablaba de los derechos de estas personas, ¿no? Eran simplemente personas que se desasociaban. Ya yo creo que Alejandra sabrá un poquito más al respecto, pero mucho esta visión de derecho penal del enemigo, de ver a la otra persona como un enemigo y no como una persona que se puede reinsertar, sino verlo como el otro, el malvado. Y pues esto resulta problemático. ¿Por qué? Porque se privan de varios derechos a las personas que están privadas de su libertad, sin tomar en cuenta la pena, el delito y otras cuestiones. Se me viene a la mente ahorita la suspensión de derechos civiles, ¿no? Civiles y políticos, como es el derecho al voto, por ejemplo. Yo creo que estas últimas elecciones que pasaron es la primera vez que personas en reclusión han podido votar después de muchísimos años, lo cual es bien importante. Pero yo creo que es también aún más importante dejar de ver a las personas privadas de la libertad como los malos, porque a veces esa verdad es una verdad a medias. Pero bueno, ¿quién quiere participar sobre este tema? Yo creo que Zulema sería una buena participante porque sabes de esos temas.
Pues volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que empezar a cambiar el concepto de la sociedad, de cómo vemos a las personas, o dejarlos de clasificarlos, de etiquetarlos, de, ok, está bien, cometiste un error, pero no significa que por eso yo te voy a estar castigando toda tu vida. Hablamos de este cambio de sistema. Antes, ¿cómo lo llamamos? El sistema inquisitor, porque no les importaba lo que habías hecho, las razones por lo que le habías hecho, simplemente te vamos a castigar y vas a tener que cumplir. Y ahora no, ahora nos preocupamos más, ¿qué te llevó a hacer esto? Y porque tampoco se trata de castigar. Bueno, muchos de mis profesores siempre nos ponían este ejemplo. Si vas a robar comida, pero porque les vas a llevar comida a tus hijos, porque tú no tienes el medio para poder comprarlo, pero tampoco te van a dar los, no sé, los 10 años de prisión que le dan a alguien que se robó $1.000.000, ¿no? O sea, te van a hacer según tu sentencia, según a los que tú hayas hecho. O sea, tampoco nos vamos a pasar de lanza, dirían comúnmente. Entonces, también esto, porque, bueno, si castigamos además a una persona, ¿qué tenemos? Una persona resentida, una persona que va a salir a la sociedad y que va a estar resentida no solamente pues con el juez que le dictó sentencia, que comúnmente pasa, sino con la sociedad en general, y va a volver a delinquir, y lo van a volver a recluir, y va a pasar lo mismo, va a ser un ciclo vicioso. Sí, por supuesto. O sea, creo que es algo que no debemos de dejar pasar y de hablar en este programa sobre la situación de personas que están en reclusión. A ver, Alejandra, no sé si tengas alguna opinión sobre todo esto que hemos estado diciendo. Sí, claro. De hecho, sí es importante recalcar eso, que las personas privadas de su libertad, incluso como te menciono en la Ley Nacional de Ejecución, mediante las reformas se han implementado muchísimos derechos, e incluso aterrizándolo a nuestro caso, se establece que en ningún caso y de ninguna manera jamás se puede sancionar a una madre privada de la libertad con el castigo de no ver a su menor hijo, o también cuando lo recluyen, el aislamiento. O sea, eso está prohibidísimo para las madres porque no puede ser una manera de sancionarlo. Entonces sí es muy importante tener, inclusive también órganos, órganos internacionales, organismos y convenciones de que México es Estado parte, inclusive Convención sobre los Derechos del Niño también menciona y establece eso, que jamás puede ser un castigo que se prive de la madre o la separación. Entonces ese también es un derecho muy importante que tienen las madres recluidas. Claro, sí, es algo que sí no debemos de dejar pasar, y es algo que han estado mencionando bien importante, tanto Zulema como Alejandra. Y bueno, una vez dicho esto, yo creo que es importante nada más recordar qué fue lo que resolvió la sentencia, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, para esto me voy con Miriam para saber qué finalmente dijo la Suprema Corte, cómo tenía que ser esta separación, si es constitucional o no el artículo, etcétera. Claro, pues en principio sobre la inconstitucionalidad o no del artículo, la primera sala de la Suprema Corte resolvió que en sí mismo el artículo no es inconstitucional, sino, o sea, siempre y cuando se analice o sea aplicado e interpretado a la luz del interés superior del menor y bajo las directrices que en la misma sentencia que da, que ya es la segunda parte, ¿no? Entonces, el artículo no es inconstitucional siempre y cuando se vea a la luz del interés superior del menor. Y por otro lado, respecto de esta separación, o sea, sobre el acto de aplicación, que fue esta separación tajante que decidió el director del Centro de Reinserción Social, determinó que fue inconstitucional la forma en la que se aplicó ese artículo, porque la separación fue totalmente tajante, no se dio el tiempo ni el espacio para que el menor pudiera asimilar este proceso de cambio, de que pueda empezar a interactuar con el exterior, ¿no? Y en ese sentido, la Suprema Corte hace como le diría yo, un checklist o una lista de cuáles son los parámetros que debe de seguir una separación de un menor cuando vive con su madre en un centro de reclusión, ¿no? Y esto es que la separación se pueda dar de una forma gradual, paulatina, sensible. ¿Qué quiere decir? Que sea sensible, que pues antes, durante y después de la separación, ambas partes, tanto los padres progenitores como los menores de edad, pues puedan tener un contacto con algún psicólogo o alguna terapia para pues llevar este procedimiento de la mejor forma. Luego que sea gradual,
pues no tajantemente que ya no puedes regresar, sino que si bien la menor o el menor ya no va a seguir viviendo continuamente con la madre, pues pueda seguir en contacto con la madre, ¿no? Y para esto, en este punto específico, es donde la Suprema Corte maximiza la responsabilidad del Estado, porque dice, no nada más debes de cuidar que sea sensible y gradual, sino que tienen que seguir en contacto, porque volviendo al punto, hay un vínculo biológico que se debe de cuidar, hay un derecho de protección que el niño tiene que seguir sintiendo y tiene derecho a recibir, ¿no? Entonces, el Estado tiene que ver la medida o la forma de que este contacto se dé de la mejor manera, que sea, no sé, ya está poniendo antes lo decía, creo que Alejandra, dando algunas opciones, como un área para que específicamente puedan visitarse. O sea, más que nada, para mí el meollo de este requisito, que es que sigan viéndose en contacto, que sigan teniendo en contacto madre y menor o padre y menor, es que se pueda dar esta relación maternal o esta relación filial o paternal de la mejor forma. Si bien, como ya comentamos, un centro de reclusión no es el mejor lugar para que se dé esta relación maternal, que dentro de las posibilidades el Estado maximice que se pueda dar de la mejor manera, ¿no? O sea, que se pueda proteger de la mejor manera. Y por último, esto que sea siempre el menor escuchado durante el procedimiento. Que es bien importante, justo lo que habíamos estado comentando, ¿no? No es que el menor vaya a decir sobre su futuro, ni mucho menos si tiene 3 años, pero es importante saber qué es lo que quiere y ya bien mencionaban, ¿no? También entender el lenguaje personal de los menores, sobre todo si son tan chiquitos o tan chiquitas. Chicas, pues muchísimas gracias por estar en este programa de Derecho a Disentir. Yo creo que nos faltaron varias horas para seguir platicando de estos temas bien interesantes, pero bueno, aquí termina este programa de El Derecho a Disentir, donde hablamos sobre la separación de las madres privadas de su libertad, sobre sus hijas e hijos. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir. Síganos en todas las redes sociales y los esperamos en los programas, ya sea conmigo, con Amadeo o con Alejandro Telles. Nos vemos a la próxima.